personas de la Florida y trabajos públicos que se han hecho, pueden decir que las políticas de sanciones solamente y principalmente cuando unilateralmente nunca se han llevado a ningún cambio de régimen en ningún lugar del mundo. Cambia, eso sí, comportamientos. Y eso ha sido así. ¿Cómo utilizamos la política de sanciones de manera eficaz en el hemisferio americano? Voy a utilizar el ejemplo de Cuba y cómo se ha negociado en Ciudad de México por parte del régimen y de forma unilateral. Eso refleja entonces varias cosas. Primeramente, siempre promovemos el diálogo. Promovemos un diálogo que lleva a resultados concretos. En segundo lugar, ampliar el consenso internacional con respecto a las políticas estadounidenses o que favorecen, por ejemplo, derechos humanos, la democracia. Y también en el caso de Venezuela, ese consenso ya existe. Creo que somos el equipo líder acá en Estados Unidos y tenemos un plan. Se han dado cuenta que planificamos estas políticas. Se han dado cuenta también que estamos comprometidos para con el proceso de negociación y este consenso existe. Es importante cerciorarnos de que tengamos un plan diplomático sólido. Y, en tercer lugar, tener políticas de sanciones concretas y eficaces para llevar a cambios de comportamientos específicos o también la parte de premiación, digamos. En el caso de Venezuela está muy claro. Vamos a aliviar la presión a partir de acciones y resultados ambiciosos y concretos que entonces lleven a Venezuela a elecciones libres y democráticas y solamente lo haremos de esa manera. Si hay algún tipo de atraso, un retroceso, entonces volveremos a aplicar las sanciones. Es la única forma que Estados Unidos tiene para aliviar la presión sobre los regímenes. A partir de los resultados de las negociaciones, vamos a seguir criminalizando a actores delictivos para aliviar la presión del pueblo venezolano. Lo mismo en el caso de Cuba. Cuando ayer tomamos estas medidas prácticas que se centran en el apoyo del pueblo cubano y al mismo tiempo hacemos que el régimen asuma su responsabilidad por la violación de derechos humanos. Promovemos también el discurso de derechos humanos, del trabajo y hablaremos con los cubanos sobre temas que, por ejemplo, tienen que ver con derechos humanos, migración, entre otros. En el caso de Nicaragua, tenemos a Ricardo Zúñiga, el enviado especial, que podrá hablar sobre esto. Él habla con los nicaragüenses y tener un diálogo constructivo sobre el futuro. Y estamos avanzando en un camino donde se den pasos claros para la liberación de los presos políticos y que no se utilice la migración como un arma. Vamos a seguir imponiendo esa presión como hemos hecho en el pasado. O sea, me parece que es un marco claro de las políticas de sanciones. Pero hay otros diálogos más difíciles, Brian. Muchas veces cuando hablamos de las instituciones financieras internacionales y instituciones multilaterales, se tiene que hablar sobre el Banco Mundial. Pero teniendo en cuenta los retos como la pobreza, conflictos internos, desastres humanitarios en otras regiones del mundo, los niveles históricos de migración que está experimentando Estados Unidos tienen impacto en la seguridad nacional. Por ejemplo, el impacto de la pandemia en el hemisferio tiene también impactos para nosotros, así como la situación económica que la región sigue experimentando. Las amenazas son de carácter político muchas veces y esto tiene impactos también en Estados Unidos. Tenemos que ver el hemisferio específicamente en detalle para ver cómo podemos utilizar el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajar con el Banco de Desarrollo de Centroamérica para desarrollar herramientas nuevas, mercados nuevos, abordajes nuevos para los retos de la actualidad. Gracias, Juan. Y también un poco
para desencadenar el poder de, por ejemplo, tanques de pensamiento, el sector privado, la academia en Estados Unidos para promover las relaciones que tenemos. Es importante. Muchas gracias por tus observaciones. Ya se habla también del alivio de las sanciones sobre Venezuela por parte del gobierno Biden. Quisiera hablar un poco sobre el impacto de la pandemia. Acaba usted de mencionar o hizo referencia en sus observaciones a esto. Quisiera que hable un poco más sobre el impacto de la pandemia en la fragilidad de los países del continente, como los líderes autoritarios han afectado la democracia. ¿Puede usted hablar un poco sobre el impacto de la pandemia en la democracia y también prever un plazo de unos 5 años y cómo esto puede afectar también la seguridad? Of course, the region represents 8% of the population, but 28% of the pandemic-related El deaths. 28% de las muertes causadas por la pandemia es un índice demasiado alto y esto ha causado impactos económicos también. Esto se ha visto agravado, también ha agravado los retos que tenemos América Latina principalmente. Vimos una reducción importante, un aumento en la pobreza, también mucha frustración por parte de la población que no tiene acceso a empleos, a educación. Colombia, por ejemplo, tan cercano a nosotros, hay ejemplos de economistas, abogados que se gradúan y tienen que trabajar como choferes de taxi porque no encuentran empleos en sus respectivas áreas. Hay mucha insatisfacción y la pandemia It has contributed to a growing disillusionment with 40 years of son 40 años de transición democrática solamente en el hemisferio, en América del Sur, principalmente. No es un movimiento hacia la izquierda, como muchos dicen. Si vemos, por ejemplo, algunos polos, hay una perspectiva significativa en muchos países latinoamericanos que piensan que los gobiernos se están gobernando solamente para la élite del país y no le dan oportunidades a la amplia población. Esto ha afectado, por ejemplo, a los jóvenes trabajadores, que ya no es menor que la población que envejece. Es importante subir a ese nuevo nivel de desarrollo. Hay límites, sí, pero también tenemos una región que depende mucho, por ejemplo, en el combustible, y vemos que en el mundo ha habido o está habiendo una transición al uso de energía de fuentes renovables, a pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania. Tenemos muchas inequidades y poco acceso a capital de forma eficaz. Además, tenemos una centralización de poder económico y político y muchísima desigualdad. Estos son los retos más importantes que la región debe enfrentar y superar. Y hacia los próximos años habrá un ascenso de líderes que pueden gobernar sin democracia y pueden afectar, lógicamente, afectar las amenazas que ya existen contra la seguridad estadounidense. También el ambiente está más maduro para la expansión de China, mucha desinformación enviada desde Rusia. Si no entramos en el espacio dando planes y acciones concretas y específicas, pues seguiremos perdiendo la influencia que ya estamos perdiendo hace unos años. Muchas gracias por la observación. Hablando de la expansión de China en la región, China como un competidor ha estado al frente de la política estadounidense con respecto a la competencia geopolítica contra China. Vemos un avance importante de más de 26%, una entrada de inversiones de China desde los años 2000, con muchas inversiones, 26 veces más que hace años. ¿Cómo han visto ustedes el crecimiento de China con respecto a la vitalidad de las democracias en nuestra región
y claro con respecto a nuestra influencia o intereses en la región. Yo puedo tener reservas sobre este diálogo. El sector privado estadounidense tiene números predominantes y superan a China en la mayor parte de los países. Y China predominantemente importa proteína y combustible de nuestra región, mientras que Estados Unidos se ha enfocado en productos de alto valor y beneficia a las poblaciones de nuestra región. Ha habido mucha entrada de mano de obra de China, inversiones en infraestructura, también ha aumentado la corrupción con esos movimientos. Y cuando hablamos de la vacunación, por ejemplo, ellos también lo han hecho muy bien. Por un lado, vemos en la región, como he dicho muchas veces, en carne propia, it's bled to be able to defend its human rights and its democratic freedoms. Tiene que ver con las libertades democráticas y las violaciones de derechos humanos. Esto ha sido así en los últimos 30 años. Se ha peleado bastante para cerciorarnos de que los gobiernos revolucionarios o totalitarios han fallado y se ha defendido la democracia. A la gente le gusta la democracia y han visto que las inversiones chinas son una amenaza a esos valores democráticos. La cuestión es cuál es la alternativa y vemos ejemplos de líderes como Guillermo Lasso, por ejemplo, que ha buscado alternativas para el financiamiento de China. En otras palabras, no hemos podido entrar con respuestas eficaces. Las compañías o las empresas chinas realmente están haciendo muchas inversiones con respecto a las nuestras. Creo que la estrategia china es una en la que no se hable de China. Tenemos que tener una estrategia robusta hacia las Américas, reconociendo, por ejemplo, la arquitectura financiera que funcione acá. Cuando vemos, por ejemplo, el papel del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se centra en la reducción de pobreza, construcción, infraestructura, esa actuación ha sido insuficiente hasta ahora. Podemos tener un efecto multiplicador trabajando en temas como educación, medio ambiente, reducción de desigualdades. Y el IBB, por ejemplo, puede ayudar a los gobiernos. Si ves el capital que se ha invertido por parte de las instituciones multilaterales, principalmente el capital del sector privado aquí en el hemisferio, ha sido poco porque se está invirtiendo en otros lugares. Debemos definir formas para promover el sector privado a través del IBB y otras instituciones para que las personas puedan administrar sus negocios con éxito. Pero yendo más allá de la cuestión económica, tenemos la cuestión política y de corrupción. Sí, seguimos viendo lo que pasó en la Guerra Fría, por ejemplo. Los líderes son corruptos. Si trabajamos con líderes corruptos simplemente porque trabajan y confían en nosotros, no lo estaríamos haciendo bien. Un objetivo importante de nuestra política internacional en el mundo es que tenemos que darle prioridad al hemisferio occidental, pero tenemos que aumentar la responsabilidad de los gobiernos, aumentar la transparencia, asegurarnos de que los gobiernos son responsables para con los pueblos que los eligieron. Son líderes que deben ser responsables. Y esto tiene que ver con las relaciones que tenemos con la región. Una excelente observación y es algo que debemos seguir destacando. Debemos distinguirnos en lo que se refiere a la interacción de Estados Unidos con la región y sus diferencias con China. Ellos han aumentado esa participación que ellos consideran estratégica. Quisiera usted hacerle un comentario sobre qué piensa la Casa Blanca sobre la interacción de China en áreas como TAC, la proliferación de inversiones chinas en el hemisferio y los impactos en la seguridad de corto, mediano y largo plazo en la región, la
relaciones e inversiones de China en la parte de tecnología de la información y las comunicaciones en la región. Y también los recursos minerales. Estamos hablando, por ejemplo, de las inversiones en Argentina, domina el espacio de recursos que pueden ser vitales estratégicamente para el interés nacional de Estados Unidos. ¿Puede comentar sobre esas áreas estratégicas y qué puede hacer la Casa Blanca en ese sentido en la competencia contra China? Excelente pregunta. Y el tema del seminario también. Cuando trabajamos en los países de las regiones, dejamos claro que no queremos que escojan entre nosotros y China. Nos preocupa realmente cómo exportan ellos esas inversiones hacia otros países, pero la cuestión de las relaciones de China con la región y su expansión a nivel mundial, principalmente su expansión en áreas específicas como por ejemplo la tecnología de vigilancia que socava la libertad democrática que mencioné antes. Pero antes de eso quisiera hablar sobre la 5G y también las redes de acceso abierto por radio. Cuando hablamos con los gobiernos de la región, hablamos sobre esto. Primero, decimos que no tenemos opciones viables para Huawei. Ayúdenos. Y eso es un reto, porque etcétera, pueden dar ese apoyo a algunos países. Es un reto estructural que existe. Otros gobiernos te dicen, a nosotros no nos importa si China nos espía, no tenemos nada que ocultar. Y un tercer elemento es que, bueno, tenemos un interés económico en esto y se tomarán acciones en ese sentido. De esa manera, cuando se analiza Huawei y la oligopolio, o sea, pequeñas empresas que tienen esas inversiones en las redes de 5G, cómo están integradas verticalmente. Los márgenes son bajos y hay varios actores aquí. Lo que no queremos o que no nos gusta es quién está venciendo en ese espacio. Huawei tenemos un lado. Ahora, ¿por qué estamos tan contentos con estas redes de acceso abierto por radio y 5G en el hemisferio occidental? Es que hay estudios que indican que entre ahora y hasta el 2025-2030, la 5G y la Internet de las Cosas tienen un potencial de miles de millones de dólares de desarrollo para principalmente América Latina y el Caribe. La cuestión es para los países de la región que quieren que una empresa de fuera venga, bloquee y cierre todos los servicios desde fuera para ser el prestador de esos servicios, o los países de América Latina y el Caribe quieren ser un actor en este sector tecnológico. Queremos desarrollar mecanismos en esos mercados, encontrando formas para invertir el capital privado para facilitar eso en la región. Tenemos bases de software como Argentina, Brasil, Colombia, con un sector de software muy fuerte y que pueden desarrollar sus propios mecanismos. Fuimos a Brasil el año pasado y hablamos con el asesor de Consejo de Seguridad Nacional. Hablamos con algunos inversionistas privados. Estados Unidos ya está haciendo eso, 75% de cobertura en 5G. En Estados Unidos lo tendremos el año pasado. India está desplegando esto también, además de los greenfields de forma escalable en una población de más de 100 millones. Esto ha mejorado, por lo que tenemos mucho espacio para trabajar en América Latina y el Caribe. Y requerimos simplemente un know-how o un conocimiento técnico y apoyo para promover a las empresas que quieran trabajar en este sector. Es una solución para los retos de mercado
que está empoderando a algunas agencias de la región para evitar la entrada de Huawei en sus países. Es una estrategia, además de nuestros objetivos económicos y políticos para con la región. Gracias, Juan. Su cámara se desconectó por un momento. No sé si China tiene que ver con la tecnología. ¿Alguna idea sobre otras áreas como aceite de palma, combustible, petróleo, etcétera? ¿Alguna estrategia de Estados Unidos? Recientemente vi la ley de producción y quieren ampliarse más allá de las fronteras estadounidenses para darle apoyo a las empresas estadounidenses que están trabajando en los sectores de extracción de recursos. Por ejemplo, en Australia, el Congreso está defendiendo eso. ¿Alguna idea de cómo podemos seguir apoyando esos esfuerzos en el sector de recursos? La ley establece claramente que Estados Unidos no puede hacerlo todo solo. Trabajamos con nuestros socios y aliados para tener buenos suministros y competir en esas áreas. Tengo que ser sincero, nuestro objetivo fundamental no es exclusivo, pero estamos más priorizando América del Norte. El primer año nos hemos centrado en el restablecimiento de estos marcos y la infraestructura institucional que estuvo afectado en los últimos años, trabajando con Canadá y también estableciendo diálogos con México, incluyendo, por ejemplo, el sector de componentes de microprocesadores, temas relacionados con otras cuestiones, porque para Estados Unidos en particular, necesitamos una plataforma de suministros o abastecimiento trabajando principalmente con nuestros aliados de América del Norte, principalmente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es fascinante porque los tres presidentes durante la cumbre salieron del guión que ya habíamos preparado para ellos y conversaron sobre cómo América del Norte puede no solamente ser una plataforma importante, sino también a partir de aquí proyectarnos de forma coordinada para darle apoyo a los países centroamericanos, sudamericanos, darle apoyo a nuestros vecinos del Caribe, con una visión de que tenemos que promover sus economías, sus desarrollos. Sostenemos diálogos con Argentina, con Brasil, pero también siempre empezamos con América del Norte. Chin, por ejemplo, el asesor especial del secretario de Estado, y se está haciendo un mapeo de todos estos temas tratados en los diálogos, dejando claro de que tenemos un buen suministro, un buen abastecimiento en Estados Unidos, pero tenemos que ver otros, cobalto y otros recursos que son importantes estratégicamente para cerciorarnos de que China no venga y los agarre, sino también es importante que los inversionistas los utilicen en este marco del sector privado para que éste pueda desarrollar sus productos y competir en un mercado abierto. Muy bien, una última pregunta, pero quisiera decirle al público que si tienen una pregunta pueden levantar la mano, pedir el micrófono, pero antes voy a hacerle otra pregunta a Juan hasta que empecemos a recibir las preguntas. Estoy evitando preguntas sobre la cumbre porque la ex congresista Debbie Powell va a hablar sobre este tema. Pero quisiera referirme a algo que mencionó usted al principio y tiene que ver con el impacto de la expansión de Rusia y esta invasión de Ucrania, principalmente en la región del Donbass, que ha ampliado su presencia militar. ¿Cómo, desde el punto de vista político, puede afectar esto nuestros intereses en el hemisferio occidental? La pandemia fue algo que estuvo fuera de nuestro control. La principal cuestión es sobre la invasión Rusia contra Ucrania. Ha sido un debate bastante activo. En parte, influido por la desinformación proveniente de Rusia, pero no nos equivoquemos. Cualquier
país comprometido para con su soberanía y rechace acciones militares unilaterales y el ataque de civiles o contra civiles, perdón, ya debe ser motivo suficiente para rechazar la invasión rusa. Eso se vio en la ONU. Con el tiempo, el impacto de esta invasión, que ha cortado suministros de alimentos, ha aumentado la inflación, etcétera, es algo que los gobiernos sentirán estos impactos económicos e inclusive políticos en sus decisiones, y debemos ser conscientes al respecto. Eso es importante cuando las personas que votaron por uno no tienen alimentos. También tenemos una escasez de los suministros de fertilizantes y puede haber un aumento significativo de los precios de los alimentos, como ya lo estamos viendo. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Primeramente, desde el punto de vista político, no dejar que Rusia dé una respuesta como en la Guerra Fría contra Estados Unidos.